A continuación resolveremos un ejemplo referente al tema de disoluciones de líquidos miscibles. En este tipo de ejemplos empleamos tanto la ley de Raoult para disoluciones ideales como la ley de Dalton para gases ideales. El presente ejemplo dice lo siguiente: el bromuro de etileno C2H4Br2 y el 1,2 dibromopropeno C3H4Br2 forman una serie de disoluciones en todo el intervalo de composición. A 85 grados centígrados, las presiones de vapor de los líquidos puros son 173 y 127 milímetros de mercurio respectivamente. En la parte A del presente ejemplo nos dicen: si 30 gramos de bromuro de etileno se disuelven en 120 gramos de 1,2 dibromopropeno, calcular las presiones parciales a 85 grados centígrados. Y en la parte B, calcular las composiciones del vapor en equilibrio con la disolución anterior expresada en fracción molar del bromuro de etileno. Vamos entonces a resolver el presente ejemplo. Para facilitar el proceso de resolución, vamos a abreviar la notación que vamos a emplear. En primer lugar, vamos a considerar el compuesto A como el bromuro de etileno, que tiene como fórmula molecular C2H4Br2, y vamos a considerar el compuesto B como el 1,2 dibromopropeno, que tiene como fórmula molecular C3H4Br2. Nos dicen entonces que estos dos compuestos forman una serie de disoluciones en todo el intervalo de composición. Nos indican que a 85 grados centígrados, es decir, a una temperatura de 85 grados centígrados, las presiones de vapor de los líquidos puros son, para el líquido A, P sub A super 0 igual a 173 milímetros de mercurio, y para el líquido B tenemos P sub B super 0 igual a 127 milímetros de mercurio. Son entonces las presiones parciales para los líquidos cuando se encuentran puros o presiones de vapor. En la parte A nos dicen que ¿qué pasa si tenemos 30 gramos de bromuro de etileno? Que vamos a denotar como W sub A igual a 30 gramos de A cuando se disuelven en 120 gramos de 1,2 dibromopropeno. Es decir, que la cantidad en gramos del compuesto B es de 120 gramos. Y nos piden en el punto A calcular las presiones parciales de ambos componentes a 85 grados centígrados, es decir, P sub A y P sub B. En la parte B del presente ejemplo nos piden calcular las composiciones del vapor en equilibrio con la disolución anterior, es decir, los valores para Y sub A, que es la fracción molar en la fase vapor del componente A, y Y sub B, que es la fracción molar en la fase vapor del componente B. En el enunciado del ejemplo vamos a corregir esta parte que nos dice que debemos determinar las composiciones del vapor en equilibrio con la disolución anterior expresada en fracción molar simplemente, en fracción molar de la fase vapor. Recordemos que cuando consideramos fracciones molares en fase líquida, empleamos entonces la letra X y el subíndice Y indica un componente que puede ser el componente A o el componente B. Y para la fase vapor empleamos para las fracciones molares la letra Y sub I. Empecemos entonces la resolución de la parte A del presente ejemplo. Nos dan en la parte A la cantidad en gramos de cada uno de los componentes. Necesitamos determinar las presiones parciales de cada uno de ellos. Conocemos las presiones de vapor cuando estos componentes se encuentran puros, por tanto debemos aplicar la ley de Raoult. Considerando que la disolución tiene un comportamiento ideal, la presión parcial de un componente I es igual a la fracción molar en la fase líquida de dicho componente por la presión de vapor de dicho componente cuando se encuentra puro. Recordemos que I puede ser cualquiera de los componentes, puede ser el componente A o el componente B. En este caso tenemos la disolución de dos líquidos miscibles. Por tanto, para determinar las fracciones molares debemos determinar primero las moles presentes de cada uno de ellos en la disolución. Determinemos primero las moles de A, que son iguales a la cantidad en gramos de A
sobre el peso molecular de A. Y el peso molecular de A es el peso del bromuro de etileno, que lo calculamos del modo siguiente, como 2 por el peso atómico del carbono, que es 12, más 4 por el peso atómico del hidrógeno, que es 1, más 2 por el peso atómico del bromo, que es 80, y eso nos da el siguiente valor, que el peso molecular del componente A es igual a 188 gramos de A sobre mol de A. En la expresión que estamos desarrollando para calcular las moles de A, reemplazamos el valor de A en gramos, que es de 30 gramos sobre 188 gramos de A sobre mol de A. Cancelamos las unidades de gramos de A y obtenemos que las moles de A son iguales a 0,1596 moles de A, valor que podemos aproximar a 0,16 moles de A. Ahora vamos a determinar las moles de B. De modo similar a como determinamos las moles de A, decimos que las moles de B son iguales a los gramos de B sobre el peso molecular de B. Determinemos entonces el peso molecular de B, que es igual a el peso molecular del 1,2 dibromo propeno, es decir, del C3H4Br2. Tenemos que ese es igual a 3 átomos de carbono por el peso atómico del carbono, que es 12, más 4 átomos de hidrógeno por el peso atómico del hidrógeno, que es 1, más 2 átomos de bromo por el peso atómico del bromo, que es 80, y esto nos da finalmente el valor de 200 gramos de el compuesto B por mol del compuesto B. Reemplazamos entonces los valores conocidos en esta expresión, hallamos las moles de B, que son iguales a 120 gramos de B sobre 200 gramos de B por mol de B. Cancelamos las unidades de gramos de B y obtenemos el valor en moles de B igual a 0,60 moles de B. Ahora nos disponemos a determinar las fracciones molares de ambos componentes. Para ello calculamos primero las moles totales. Tenemos que las moles totales es igual a la suma de las moles de A más las moles de B, es decir, de 0,16 más 0,60, lo que nos da 0,76 moles totales. Y recordemos que la fracción molar de un compuesto, en este caso el componente A en disolución, es igual a las moles de A sobre las moles totales, y las moles de A son iguales a 0,16 sobre las moles totales, que son 0,76, lo que nos da un valor de fracción molar de A igual a 0,21. La fracción molar de A en la fase líquida. Hallamos también la fracción molar de B en la fase líquida, que es igual a las moles de B sobre las moles totales, y eso es igual a 0,60 sobre 0,76, lo que nos da una fracción molar de B igual a 0,79. Con esos valores obtenidos podemos aplicar ahora sí la ley de Raoult. Tenemos entonces que la presión parcial del componente A es igual a la fracción molar del componente A por la presión de vapor del componente A cuando se encuentra puro. Conocemos la fracción molar de A, que es de 0,21, la cual multiplicamos por el valor de 173 milímetros de mercurio. Y esto nos da entonces que la presión parcial de A es igual a 36,33 milímetros de mercurio. De modo similar, aplicamos la ley de Raoult para determinar la presión parcial del componente B, que es igual entonces a la fracción molar de B por la presión de vapor del componente B cuando se encuentra puro, y eso es igual a 0,79 por 127 milímetros de mercurio. Obtenemos entonces el valor de la presión parcial de B igual a 100,33 milímetros de mercurio. Y hemos obtenido entonces los valores solicitados en el apartado A del presente ejemplo. Vamos ahora a resolver la parte B, donde nos piden las composiciones en la fase de vapor tanto del componente A como del componente B. Observemos que hemos determinado las presiones parciales de A y de B en el apartado A. Vamos ahora a aplicar la ley de Dalton para determinar la presión total. La presión total es igual a la suma de las presiones parciales de los componentes en la disolución. Por tanto, tenemos que, reemplazando valores, la presión total es igual a
36,33 más 100,33, lo que nos da un valor de presión total igual a 136,33 milímetros de mercurio. También vamos a aplicar la ley de Dalton para determinar las presiones parciales, ya que estamos considerando que el vapor se comporta idealmente. En este caso, la ley de Dalton nos dice que la presión parcial de un componente, el componente I, es igual a la fracción molar en la fase de vapor de dicho componente por la presión total. De este modo despejamos en esta expresión la variable I o fracción molar del componente I, que es igual entonces a la presión parcial de dicho componente sobre la presión total. Tenemos entonces para el componente A que su fracción molar en la fase de vapor es igual a la presión parcial de A sobre la presión total. Reemplazando valores tenemos que esto es igual a 36,33 milímetros de mercurio sobre una presión total de 136,66 milímetros de mercurio. Hemos omitido las unidades de milímetros de mercurio, ya que como podemos observar se van a cancelar. Por tanto, manejamos solo los datos numéricos para determinar la composición en la fase de vapor tanto del componente A como del componente B. Y tenemos entonces que la fracción molar de A en la fase de vapor es igual a 0,2658, valor que podemos aproximar a 0,27. De modo similar determinamos la fracción molar de B en la fase de vapor, que es igual a la presión parcial de B sobre la presión total, y esto es igual a 100,33 sobre 136,66. Tenemos entonces que la fracción molar de B en la fase de vapor es igual a 0,7342, valor que podemos aproximar a 0,73. Observemos que si sumamos los valores de ambas fracciones molares en la fase de vapor, 0,27 más 0,73, obtenemos el valor de la unidad. De este modo, hemos resuelto el presente ejemplo referente al tema de disoluciones de líquidos miscibles, en donde se aplican la ley de Raoult y la ley de Dalton.